Muy buenas tardes, apreciado estudiante. Vamos a realizar entonces el día de hoy y para nuestra próxima sesión nuestro taller en el sistema de información deportivo. Tenemos entonces nuestro plan gráfico, ¿verdad? Ya lo venimos realizando y ahora tenemos nuestra valoración. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a la valoración, eso es, luego de la valoración vamos a darle clic en el más y agregamos una hoja más que se va a llamar sesiones. En nuestras sesiones, entonces vamos a tener los siguientes títulos en la fila 1. La fecha de la sesión, ¿cierto? La hora de la sesión, ¿verdad? Vamos a colocar capacidad a trabajar. Luego de esto vamos a colocar la fase inicial, ¿cierto? De la sesión o la activación. Voy a poner como activación de la sesión, ¿listo? Luego la fase central y luego el enfriamiento, ¿listo? Eso es. Ahora voy a colocar, se me olvidó algo, luego de capacidad voy a colocar tipo ejercicios, ¿listo? Tipo de ejercicio, tipo de ejercicio. También puedo colocar, no, vamos a dejarlo así, voy a centrar toda mi hoja. Luego de centrar mi hoja voy a tomar los títulos, los voy a poner bien bonitos, muy bien, listo. Y voy aquí a arreglar mi espacio de trabajo, voy a ajustar el texto. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una fecha de ejemplo, ¿cierto? Y supongamos que voy a colocar aquí las 4 sesiones de la actividad que tuvimos la semana anterior en nuestra guía de trabajo, las 4 sesiones. Hora de sesión se me ocurre a mí 4 pm. 4 pm podemos colocar la sesión. La capacidad de desarrollar en estas 4 sesiones. Entonces, vamos a hacer un recuento o vamos a recordar lo que hemos visto en nuestras sesiones. Entonces, vemos que en una sesión, por ejemplo, este es un deporte acíclico, tenemos ejercicios clásicos, especiales y auxiliares, ¿cierto? Ejercicios clásicos, especiales y auxiliares. Entonces, aquí en capacidad, en tipo de ejercicio, por ejemplo, yo voy a empezar aquí con auxiliar, ¿cierto? Voy a seguir con otro auxiliar, luego voy a colocar especial y luego voy a colocar clásico. Listo, esos son mis ejercicios que yo voy a utilizar en estas sesiones. ¿Qué capacidad voy a trabajar? Entonces, por ejemplo, aquí voy a trabajar resistencia, ¿cierto? Aquí resistencia, aquí fuerza y aquí fuerza, ¿cierto? Pero aquí voy a colocar resistencia, fuerza. Listo. Voy a trabajar yo de esa manera. La idea es que no se me copie, ¿listo? Sino, o bueno, en alguno o dos, pero pues podemos trabajar diferentes. Ahora en la fase de activación de la sesión, ¿qué voy a trabajar? Entonces ya planificamos en nuestra actividad anterior unas sesiones. Entonces aquí puedo colocar el calentamiento, ¿cierto? Entonces puedo colocar, por ejemplo, trote 5 minutos. Luego de eso vamos a hacer algo de movilidad, ¿sí? Y luego vamos a hacer algo de técnica con palo de escoba. Ese va a ser mi calentamiento. Listo. Ahora resulta que en mi fase central, entonces aquí la tarea a desarrollar, ¿cuál es? En nuestra sesión, nosotros vimos que tenemos una formación de hábitos primero, ¿cierto?
Vimos que aquí tenemos unas etapas de trabajo, ¿verdad? Y tenemos en la enseñanza unas fases. Ve, aquí están las fases. Tengo aquí 2 fases y 3. Tengo más o menos 5 fases. De 5 a 8 fases depende del autor. Entonces aquí dice que recordamos que en la etapa 1 podríamos decir, por ejemplo, preparación física general. En etapa 2, por ejemplo, preparación física especial. En etapa 3, por ejemplo, eh, periodo competitivo o precompetitivo. Entonces aquí me faltó, ¿cierto? Insertar una en donde diga etapa. Y le vamos a dar la etapa que cada uno quiera. Yo, por ejemplo, a mí me gusta más el ATR, entonces le voy a poner acumulación, acumulación, aquí transformación y aquí realización. ¿Sí? Cada uno, ¿sí? Cada uno lo que quiera. Pero en la fase central, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces aquí a colocar en nuestra sesión, ¿cierto? Dice que aquí dice volumen, ¿cierto? Dice pesos bajos, entonces ya vamos a comenzar aquí a trabajar capacidad, tipo de ejercicio. Antes de activación voy a insertar una que se llame volumen. Y voy a expresar un volumen acá, ¿listo? Un volumen. Un volumen el que yo crea que puede ir acá. Y en la fase central, ojo, en la fase central, para eso que voy a trabajar voy a escoger el envión, ¿cierto? El envión. Entonces aquí en tipo de ejercicio, auxiliar. Y démosle aquí otro en donde diga ejercicio. Entonces aquí voy a poner el envión. ¿Listo? El envión. Voy a poner el envión. Entonces ya sé que aquí en auxiliar, en envión, voy a ajustar, ¿cierto? Tengo un volumen. Voy a hacer algún ejercicio auxiliar aquí en la parte central que me trabaje la fuerza resistencia, tanto en pesas como en el deporte de mi preferencia. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, entonces voy a colocar aquí, el primer ejercicio que voy a trabajar va a ser el deadlift, ¿listo? El deadlift, eh, tanto por tanto, no sé, series y repeticiones, puede ser con tanto peso o por si que no asignamos el peso. Luego el deadlift voy a trabajar el hang, ¿cierto? Desde posición cargada, otra fase, porque es un ejercicio auxiliar, ¿cierto? Hang, remo al cuello, ¿cierto? Porque es un ejercicio auxiliar, tiene que ver con el envión, me va a desarrollar la resistencia a la fuerza, estoy en un periodo de acumulación, por eso tengo tanto volumen y aquí voy a hacer ese ejercicio. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que terminemos de llenar el cuadro con los 4 ejercicios. ¿Listo? Alternando siempre en envión, siempre ejercicio envión porque es el que vimos esta sesión, alternando entre auxiliar, especial y clásico. Puede ser alternar diferentes capacidades, no estas. Puede ser un periodo, ¿sí? Un método ATR o un método contemporáneo, el que más le guste, fecha y hora de la sesión, ¿cierto? Y esta sería nuestra sesión. Al final pues le voy a colocar mis bordes, algo muy bien presentado, algo muy bien, como un informe para un empleo, le voy a colocar mis sombras y en vista le voy a quitar las líneas de la cuadrícula y lo dejo bien bonito. Y esto va a ser lo que vamos a presentar. Pero, como nosotros tenemos que ir de la mano con nuestro plan gráfico, entonces resulta que en el plan gráfico, aquí, por ejemplo, yo estoy viendo que en entrenamiento motor general, bueno, tenemos estos, pero entonces ya tenemos que aquí comenzar a colocar entrenamiento motor que tenga que ver con el movimiento del envión o las pesas, ¿cierto? Entonces aquí muy seguramente me harán falta algunas capacidades que tengo que involucrar que trabajan el envión y que no las tengo ni en tiempo, ni en lateralidad, ni en coordinación. Ahora entrenamiento de la condición física. Resulta que aquí en las sesiones ya estamos viendo resistencia, fuerza, no sé, potencia, velocidad. Entonces, aparte de la resistencia por zonas,
pues entonces tengo que comenzar a involucrar lo que yo coloque aquí en mis sesiones, ¿cierto? No puede ser solamente esta resistencia que es resistencia, digamos, a nivel cardiopulmonar, sino ahora tengo que mirar las otras capacidades físicas que básicamente las tengo que comenzar a colocar acá. Ahora en entrenamiento específico resulta que esto de recepción, lanzamiento y desplazamiento pues es propio del deporte de preferencia, pero no es de pesas, ¿cierto? O bueno, una sí se puede cruzar con pesas, por ejemplo el lanzamiento, el desplazamiento se puede hacer con pesas. Entonces voy a colocar aquí en entrenamiento específico por ejemplo el envión, ¿cierto? Entonces aquí en entrenamiento específico puedo colocar envión, por ejemplo así, ¿cierto? Y en el envión pues puedo colocar, vea, voy a colocar aquí con, por ejemplo, tres espacios, uno, 2 y 3. Entonces voy a colocar, según esta diapositiva, la posición inicial. Entonces, sí, o los ejercicios que yo quiera poner por ejemplo, auxiliares. Entonces, puedo colocar aquí las fases o puedo colocar los ejercicios auxiliares. Entonces, voy a colocar, por ejemplo, el deadlift, que es un ejercicio que yo sé que voy a trabajar continuamente y me ayuda con esa posición inicial. 1, 2, 3. Por ejemplo, voy a colocar el hang, ¿cierto? El hang, remo al cuello, ¿cierto? Ya ejercicios específicos que estoy trabajando en las sesiones y que sé que los voy a comenzar a trabajar estos de manera continua. O si no, o si de pronto yo voy a hacer otros ejercicios diferentes, pues entonces coloco 1, 2, 3 y coloco la fase. Entonces posición inicial, ¿cierto? Y aquí entonces ese día, cuando voy a planificar, pues hago diferentes ejercicios de esa posición inicial. Luego de eso, la posición inicial sigue, por ejemplo, el giro de codos. 1, 2, 3. Entonces voy a poner el giro de codos. Luego de eso, 1, 2, 3. Y voy a colocar el desplazamiento y deslizamiento. Entonces, este desplazamiento ya estaba. Entonces lo voy a colocar acá arriba. ¿Cierto? Y le voy a dar sus tres espacios. 1, 2, 3. Y además voy a colocar el deslizamiento. Entonces voy a colocar 1, 2, 3. Deslizamiento, ¿cierto? Y entonces voy a colocar aquí o los ejercicios que voy a comenzar a hacer de manera continua o las fases y luego con otros aquí comencemos a mirar en enero, en febrero, en marzo qué de esto vamos a hacer y lo comencemos a marcar, pues ya en la sesión se hará el ejercicio, se puede buscar en internet un ejercicio o uno que a nosotros nos guste, pero que trabaje esto. Aquí vamos a mirar a qué intensidad, qué capacidad. También vamos aquí después a marcar qué entrenamiento motor vamos a hacer. Y entonces esto va a ser fácil porque cuando veamos esto en esta semana y entremos aquí a las sesiones, pues va a estar igualito. Entonces esta es la actividad, apreciado estudiante, para la siguiente semana. Guardamos el Excel, le damos guardar, muy importante, ¿cierto? Le damos guardar y lo vamos a presentar a la siguiente sesión. Abrimos el Excel y entonces aquí comenzamos a mostrar, a explicarle al profe qué colocamos aquí en entrenamiento motor, qué otras capacidades físicas involucramos dentro de la condición física, cómo involucramos aquí el entrenamiento específico propio de pesas y algunos de estos ejercicios, pues aquí de pronto lo que va a pasar es que, por ejemplo, estas habilidades mías, a mí me gusta el fútbol, entonces por ejemplo yo voy a colocar eh, futsal, ¿cierto? Y como a mí me gusta el futsal, entonces yo voy a combinar el de pesas con el de futsal y entonces en futsal voy a colocar 1, 2, 3. Estas son mis habilidades propias a trabajar en el futsal en entrenamiento específico y aquí las voy a combinar con el envión. Entonces, por ejemplo, si un día hago lanzamiento, entonces yo puedo hacer ese día, por ejemplo, posición inicial con giro de codos y con lanzamiento. Y entonces voy a entrenar ahí a mis porteros, puede ser, a mis arqueros. Entonces, de esta manera, podemos comenzar a asignar todo nuestro plan gráfico
y ya después vamos a las sesiones y comenzamos a ver que eso se está ejecutando en estas fechas, en estos horarios, con estas etapas de entrenamiento, con estas capacidades, qué tipos de ejercicios, el ejercicio en sí, ¿cierto? El ejercicio en sí, el volumen que vamos a asignar, la activación, fase central y el estiramiento. Y entonces ahí en la próxima sesión vamos a explicar por qué hicimos este ejercicio, por qué trabaja la resistencia a la fuerza, es un ejercicio auxiliar, qué volumen asignamos, qué hicimos en activación, entonces vamos a calentar de la siguiente manera, luego en la fase central, como son ejercicios auxiliares del envión, entonces vamos a hacer esto y esto y esto, y al final vamos a enfriar así y así. Y esto, ¿cómo me sirve para o qué me va a desarrollar en el deporte de mi preferencia, que no necesariamente las pesas? Entonces, por ejemplo, el futsal. ¿Cómo me sirve esta sesión para trabajar esto en una posición de un jugador o que quiero desarrollar en ese jugador? Eso sería todo. Miles de éxitos.